Hay capítulos que confrontan suavemente el alma, que iluminan lo que solemos pasar por alto, y que nos recuerdan que Dios mira más profundo de lo que mostramos. Mateo capítulo 15 es uno de esos encuentros. Un capítulo donde Jesús no se detiene en lo externo, sino que invita a mirar el corazón, a descubrir lo que realmente mueve nuestras palabras, decisiones y acciones. Hoy, antes de escuchar esta narración, te invito a abrir el alma, a dejar que la palabra penetre con verdad y a permitir que Dios te hable allí donde nadie más puede llegar. Bienvenido a Viaje a un Reino, una travesía donde cada capítulo de la Biblia se convierte en vida, en luz y en dirección para tu caminar. Tradiciones vacías versus corazón vivo. Antes de los milagros, antes de la fe impresionante de la mujer cananea, antes de la multiplicación, este capítulo se abre con un choque frontal entre religión humana y verdad divina. Jesús, con amor y firmeza, va directo al corazón. La mañana empezaba en los alrededores de Galilea. El sol levantaba sus primeros tonos dorados, y el viento viajaba entre los árboles, moviendo suavemente las hojas, como si la creación respirara calma. Pero mientras el día nacía, ciertos hombres llegaban con otra atmósfera, los escribas y fariseos enviados desde Jerusalén. No venían buscando a Jesús para aprender, ni para recibir, ni para escuchar. Venían a confrontar. Venían a cuestionar. Venían con un corazón cargado de tradiciones, pero vacío de comprensión espiritual. Se acercaron a Jesús y con ojos críticos dijeron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Su pregunta no buscaba justicia, buscaba condena, no buscaba luz, buscaba autoridad. Querían probar si Jesús estaba bajo su sistema, bajo sus reglas, bajo su control. Pero Jesús, con esa mezcla perfecta de ternura y autoridad, respondió como solo Él puede responder, tocando directamente el centro del problema. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por guardar su tradición? Silencio. El tipo de silencio que desnuda el alma. El tipo de silencio que expone lo que hay detrás de una máscara religiosa. Jesús no criticó el lavado de manos. Criticó el corazón que usa tradiciones humanas para evitar obedecer a Dios. Expuso cómo justificaban no honrar a sus padres usando excusas religiosas. Expuso la hipocresía. Expuso el problema verdadero. Tenían labios que honraban, pero un corazón lejos. Sus palabras no eran solo un juicio, eran una invitación a despertar. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús habló fuerte, pero habló por amor. Habló porque la religión sin corazón ahoga el alma. Habló porque Dios no busca manos limpias. Busca corazones sinceros. Este primer bloque establece el tono espiritual del capítulo, el choque entre lo que se ve y lo que realmente hay adentro. Jesús acaba de confrontar el sistema religioso. Ahora profundiza en la enseñanza más revolucionaria del capítulo. La verdadera pureza nace del corazón, no de rituales externos. Aquí es donde la luz se abre paso entre la confusión espiritual. Lo que contamina al hombre, una verdad que libera Jesús, llamó a la multitud, no a los líderes religiosos, a la gente sencilla, a los que vivían oprimidos por reglas que nunca entendían, a los que sentían que nunca eran lo suficientemente buenos. Con una voz suave pero firme dijo: «Oíd y entended». Jesús no hablaba para que memorizaran doctrinas, hablaba para que comprendieran espiritualmente. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. La multitud quedó en silencio. Esa frase rompía siglos de tradiciones. Abría una puerta nueva, explicaba la profundidad del corazón humano. Los discípulos, preocupados por la reacción de los fariseos, dijeron: «¿Sabes que se ofendieron cuando oyeron esto?» Y Jesús, con la serenidad de quien ve más allá de la superficie, respondió: «Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada». Jesús no hablaba de plantas físicas, hablaba de enseñanzas, de sistemas, de creencias que no venían de Dios. Luego añadió: «Dejadlos, son guías ciegos de ciegos». Jesús no despreciaba a nadie, pero tampoco se sometía a enseñanzas humanas disfrazadas de verdad divina. Pedro, con humildad, dijo: «Explícanos la parábola».
Jesús lo miró con ternura. Esa ternura que solo Él tiene para los que buscan entender. Aún ustedes no entienden. Y entonces abrió una verdad que cambiaría para siempre la comprensión espiritual. Lo que entra en la boca va al vientre, pero lo que sale de la boca viene del corazón. Y del corazón, dijo Jesús, salen pensamientos malos, celos, adulterios, avaricia, blasfemias, orgullo, maldad. Jesús enseñaba algo revolucionario. La contaminación espiritual no viene de afuera. No viene de comer sin lavar las manos. No viene del lugar donde estás, no viene de lo que otros hacen. La verdadera contaminación nace en el interior. Este bloque revela el mensaje clave de Jesús en el capítulo. El problema no está en lo que tocamos, sino en lo que guardamos dentro. La mujer cananea. Una fe que rompe fronteras. Después de confrontar tradiciones humanas y revelar que la verdadera pureza nace del corazón, Mateo nos lleva a una escena profundamente humana. Aquí no se habla de reglas, ni de rituales, ni de costumbres. Se habla de una madre, un dolor y una fe que el cielo no puede ignorar. Jesús se dirigió hacia la región de Tiro y Sidón. Era tierra extranjera, tierra de paganos, tierra donde la tradición judía no esperaba ver la gloria de Dios. La multitud no lo siguió ahí. Sus discípulos caminaron con él, quizá esperando un momento de descanso. Pero incluso lejos de Galilea, incluso en tierra ajena, había un corazón buscando al Maestro. Una mujer cananea llegó a él. Una mujer extranjera. Una mujer fuera del pacto. Una mujer que, según la cultura judía, no tenía derecho de acercarse. Pero también una mujer con un dolor. Su hija estaba atormentada por un demonio. No vino con teología. No vino con palabras elegantes. Vino con urgencia, con lágrimas, con clamor. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo llamó por su título mesiánico, Hijo de David, un título que muchos en Israel rechazaban, pero que ella, una extranjera, reconocía. Jesús guardó silencio. No fue rechazo, no fue indiferencia. Fue un silencio que revela algo más profundo. A veces, Dios guarda silencio para revelar lo que hay en el corazón. Los discípulos, incómodos con su insistencia, dijeron: «Despídela, porque viene gritando detrás de nosotros». Querían paz, orden, tranquilidad. Pero Jesús respondió: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». La respuesta parecía un muro, pero ella no se fue, no se ofendió, no retrocedió, se postró ante él, en adoración, en rendición, en total entrega. «Señor, socórreme». Entonces Jesús dijo algo que, fuera de su intención pedagógica, podría sonar duro. «No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Pero esta mujer tenía algo que pocos tenían: una fe humilde, persistente, inquebrantable. Ella respondió: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». ¡Qué respuesta! ¡Qué corazón! ¡Qué revelación! Ella entendió lo que muchos no entendían. Para Dios, una migaja es suficiente para un milagro. Jesús se detuvo, la miró, y su voz se llenó de gozo. «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquel momento. Este bloque es una joya espiritual. Revela que la fe genuina trasciende límite, cultura y tradición. Enseña que el rechazo aparente no es real rechazo. Muestra que el cielo responde al corazón humilde. Enseña que una migaja de Dios es más poderosa que un banquete del mundo. Esta mujer, sin títulos, sin posición, sin herencia, entró en la historia de la fe como un ejemplo eterno. Después de una sola mujer cuya fe sorprendió al cielo, Mateo nos lleva ahora a una multitud entera. Un contraste hermoso. Dios escucha el clamor individual y también atiende la necesidad colectiva. Milagros en Decápolis. La misericordia que abarca multitudes. Jesús avanzó hacia la región de Decápolis, un territorio de 10 ciudades principalmente gentiles, lugar de mezcla cultural, de creencias diversas, de incertidumbre espiritual. Cuando llegó a la montaña, se sentó, y como si la misericordia lo atrajera, la gente comenzó a traerle todo tipo de enfermos. Llegaban ciegos que extendían sus manos hacia la voz que escuchaban.
Llegaban mudos, que no podían expresar con palabras su dolor, pero sí con su mirada. Llegaban cojos apoyados por familiares, gente paralítica cargada en camillas improvisadas, gente deformada, gente excluida. La multitud no traía preguntas teológicas, traía necesidad, dolor, desesperanza, y Jesús, uno por uno, los sanó. No había prisa, no había límite. Era como si el cielo hubiera abierto una ventana y la compasión fluyera sin detenerse. La multitud quedó maravillada. Al ver a los mudos hablar, a los cojos caminar, a los ciegos ver, a los quebrantados levantarse, glorificaban al Dios de Israel. Gentiles glorificando al Dios de Israel. Pueblos extraños reconociendo la mano divina. Es un adelanto del reino extendiéndose más allá de fronteras humanas, pero había un problema. La multitud llevaba 3 días sin comer. 3 días. No solo escuchando a Jesús, sino siendo transformados por él. Se olvidaron de sí mismos. Sus estómagos estaban vacíos, pero sus corazones llenos. Jesús llamó a sus discípulos. Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Ellos respondieron con la misma limitación de antes. ¿De dónde tendremos tantos panes en el desierto para saciar a esta multitud? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7, y unos pocos peces. Y el maestro, con esa calma divina que ya conocían, les ordenó que la multitud se recostara. Él tomó los panes y los peces, dio gracias, los partió, y los discípulos comenzaron a repartirlos. Y otra vez sucedió lo imposible. Lo poco, en manos de Jesús, se volvió abundancia. 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron hasta saciarse, y quedaron 7 canastas llenas. Curiosamente, con 5 panes sobraron 12 cestas. Con 7 panes sobraron 7 canastas. La primera multiplicación mostró abundancia para cada discípulo. La segunda multiplicación mostró completitud divina, el 7. Dios no repite milagros. Los perfecciona, los amplía, los muestra de maneras distintas. La multitud, ya fortalecida, fue despedida con paz, y Jesús subió a la barca para continuar. La levadura de los fariseos, una advertencia que discerne el alma. Después de ver la fe de una madre extranjera, la compasión sobre multitudes y una segunda multiplicación milagrosa, Jesús vuelve ahora a formar el corazón de sus discípulos. Este bloque no trata de pan, sino de discernimiento espiritual. Jesús y sus discípulos subieron de nuevo a la barca. La brisa del mar soplaba con suavidad. La multitud quedaba atrás, saciada y maravillada. Pero mientras navegaban, los discípulos comenzaron a hablar entre ellos. Habían olvidado tomar pan. Solo llevaban un pan insuficiente para un grupo entero. En medio de ese diálogo pequeño, casi trivial, Jesús habló. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sus palabras eran fuertes, profundas, llenas de advertencia. Pero los discípulos, pensando en pan, dijeron entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Jesús los miró, no con enojo, sino con un amor que corrige, con el amor de un maestro que quiere llevarlos más lejos que la superficie. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan? El maestro comenzó a recordarles. ¿No entendéis aún? ¿No recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Jesús estaba diciendo, yo suplo pan. Yo multiplico lo poco. Yo no dependo de recursos humanos. ¿Por qué siguen preocupándose por lo material cuando estoy con ustedes? Y luego explicó lo esencial. No os hablaba del pan, sino de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura es pequeña, pero cuando entra en la masa, la invade por completo. Jesús usaba esa imagen para hablar de algo espiritual. Enseñanzas humanas, disfrazadas de verdad, religiosidad, que parece luz pero está vacía. Tradiciones que reemplazan la voz de Dios, normas externas sin transformación interna, orgullo espiritual que contamina a multitudes. Cuando Jesús terminó de hablar, los discípulos entendieron. La advertencia no era sobre comida, era sobre influencia. El capítulo, que comenzó con una confrontación a los fariseos,
ahora cierra con una advertencia interna. Lo que parece pequeño puede contaminar la fe si entra al corazón. Jesús estaba formando en ellos discernimiento para que reconocieran entre la voz del Padre y la voz de los hombres, la verdad y la tradición vacía, la luz y la apariencia. Esa enseñanza será importantísima para el futuro, pero por ahora, en Mateo 15, se convierte en el cierre perfecto para un capítulo lleno de contrastes entre lo externo y lo interno. Mateo capítulo 15 se coloca como uno de los capítulos más intensos, más humanos y más reveladores de todo el Evangelio. No por los milagros solamente, sino por lo que Jesús revela del corazón humano y del corazón de Dios. Aquí vimos tradiciones vacías chocando contra la verdad del cielo. Jesús no vino a confirmar religiones, vino a transformar corazones. La verdad sobre la pureza espiritual no es lo que tocamos, es lo que guardamos dentro. Una mujer cananea con una fe más grande que fronteras, ella recibió lo que muchos rechazaron. Su humildad abrió puertas que la religión cerraba. Multitudes gentiles experimentando misericordia. Jesús sana a todos, no por mérito, sino por compasión. Una nueva multiplicación que revela la abundancia del reino. Lo poco en manos de Jesús se vuelve suficiente para miles. Él no solo repite milagros, los amplía. La advertencia final. La levadura que parece pequeña pero contamina a Jesús enseña a sus discípulos a discernir entre tradición humana y verdad divina. Como capítulo completo, Mateo 15 nos muestra la dureza del corazón religioso, la libertad del corazón humilde, la compasión que cruza fronteras, la abundancia que nace de la fe. La identidad del reino revelada en actos, no en palabras. La invitación constante de Jesús a mirar el interior, la necesidad de discernimiento en el camino espiritual. Este capítulo no solo se escucha, se siente. No solo se entiende, se recibe. No solo se narra, se vive en el corazón. El mensaje final de Mateo 15 es simple y profundo. Dios mira más tu interior que tu apariencia. Dios responde más a tu fe que a tu religión. Y Dios actúa más allá de los límites que otros imponen. Gracias por acompañarme en esta travesía por Mateo capítulo 15. Un capítulo que nos recordó que Dios mira nuestro interior, que la verdadera pureza nace del corazón, y que la fe humilde puede abrir puertas que la religión cierra. Que esta palabra siga trabajando dentro de ti, sanando lo que necesita ser sanado, fortaleciendo lo que debe crecer, y guiando tu camino hacia una fe más viva y auténtica. Si esta narración tocó tu vida, te espero en el próximo capítulo. Sigamos caminando juntos en este viaje a un reino, donde la voz de Dios se convierte en faro, refugio y compañera en cada paso que damos. Que la paz de Cristo te acompañe, te cubra y te sostenga hoy y siempre.